En el Salmo 91. Es el Salmo de la certidumbre, es el Salmo de la seguridad de protección de Dios. ¿De dónde nacen nuestros temores, hermanos? ¿Cuál es el origen de nuestros temores? El origen primero de nuestros temores está registrado en la Biblia. Nacen de nuestra ruptura con Dios, nacen desde el Edén, desde nuestra condición caída, nacen desde la declaración de nuestro padre Adán cuando Dios lo busca en el Edén y le responde al Señor: tuve miedo y me escondí. El hombre caído teme, porque la naturaleza con la cual fue creado originalmente, en la que no debía temer, fue corrompida por el pecado, y a partir de allí el temor nos invade. Pero en la sucesión de los hechos, el temor se consolida, se fortalece, se nutre de nuestras heridas, con las que crecemos, con las que nos formamos, con las que somos educados. Sentimos temor porque cuando debimos ser protegidos, cuando debimos ser cuidados, cuando debimos ser amparados, no lo fuimos. Hace poco tuvimos un bebé en casa. Estaba con nosotros el matrimonio con un bebé recién nacido, apenas acaba de cumplir 3 meses. Y veíamos el esfuerzo de los padres por no permitir que el bebé llore. La naturaleza de un padre y de una madre, sobre todo de una madre, es no permitir que el bebé llore, no dejarlo llorar. Inmediatamente que el bebé comienza a mostrar algún signo de incomodidad o de molestia, la mamá hace todo lo necesario para que el bebé esté a gusto y no tenga que llorar. Entonces, si es necesario, lo va a cambiar. Si es necesario, va a tomarle la temperatura, le va a dar de comer, es lo primero que va a hacer. Sin embargo, en el transcurso de la vida no siempre es así. Nosotros le decíamos a estos padres: no está mal que el bebé llore de vez en cuando. No está mal. De hecho, lo último que se forma en el proceso de maduración de la gestación, dentro del vientre de la madre, es el sistema respiratorio, los pulmones del bebé. Es lo que al final termina de madurar. Esa es la razón por la cual a los bebés que nacen prematuramente los colocan en una cámara en donde los dejan terminar de madurar en los sistemas que aún están inmaduros. Y eso puede tomar un poco de tiempo. Bebés pueden pasar hasta más de 30 días en una incubadora solo tratando de imitar, de reproducir el ambiente en el cual el bebé se encuentra dentro del vientre de su madre, solo para que el bebé termine de madurar. Pero cuando el bebé ya nació, si quiere y necesita gritar, hay que dejarlo que grite, porque fortalece los pulmones, hace que el bebé cobre vigor. Y oírlo puede decirnos qué voz va a ser: tenor, o bajo, o barítono, o soprano, ¿verdad? Contralto. Así que no está mal que de repente llore un poquito, pero una cosa es permitir de manera intencionada que el bebé llore solamente para identificar qué voz va a hacer, y otra cosa es abandonarlo. Lo que nos lastima es el abandono, y aún más lesivamente, más profundamente, el rechazo. Cuando las personas nos dicen: te amo, pero no me puedo ocupar de ti, no me busques si me necesitas, pero quiero que sepas que te amo, eso se llama abandono. Pero cuando las personas nos dicen: no te amo ni me importas, no me buscas si me necesites, porque siempre sabrás que estoy contra ti y te haré todo el daño que sea posible a mi alcance, eso se llama rechazo. Y las personas, a medida que vamos creciendo en la vida, tenemos que descubrir quiénes son nuestros protectores, quiénes estarán dispuestos a proporcionarnos
salvaguarda, resguardo, protección, amparo, providencia, custodia, cercanía, calidez, amor, y quienes no lo harán nunca jamás. Así que para algunos de nosotros la experiencia toma tiempo, porque podemos llegar a cierta edad en la cual sentimos que nuestra vida ha transcurrido como si fuéramos un perro callejero que camina un poco detrás de cada quien que pasa frente a él para ver si alguna persona a la cual le muevo la cola finalmente se conmisera de mí y me da un pedazo de pan para comer. Dios no nos creó para ser mendigos, menesterosos, suplicantes de un pedazo de cariño. Alberto Cortés decía: miguitas de ternura yo necesito. Pero necesitamos más que miguitas de ternura. Necesitamos una atmósfera idónea donde sentirnos resguardados. Así que cuando nosotros somos cristianos y hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, lo que entendemos a través de las Escrituras es que Dios va a llenar los huecos de temor, de ansiedad, de vacío que hay en nuestro corazón, provocados por la herida ancestral que nació en el Edén y por las heridas que los demás fueron reforzando cada vez diciéndonos no me importas, no voy a hacer nada por ti, no te amo, no me busques, o sí te amo, pero no me busques, porque no puedes contar conmigo. Ahí nacen nuestros temores. Así se nutren, así se fortalecen, así se convierten finalmente en el árbol frondoso debajo del cual vivimos, en lugar del árbol frondoso que nos ofrece protección, amparo y esperanza, que es Dios. Así que no es el plan de Dios que vivamos al resguardo de nuestras angustias y temores. El plan de Dios es que vivamos al amparo de Él, de su protección, de su amor, de su misericordia. Porque estas son incondicionales para sus hijos. Ahora, quiero que por favor observemos esto, porque hay una fuente más de temor. Hay una fuente que no he mencionado, pero que está aquí en el Salmo y quiero que vayamos a ella. Y esto puede ser muy confrontador. No sé si están dispuestos a oírlo. Si alguien no quiere oír algo confrontador, es un buen momento para que se retire. Pero si está dispuesto a oír la palabra de Dios completa, quiero que por favor me acompañen y leamos esto que está aquí. Analicemos hoy este contraste que revela una paradoja mayor, la más grande contradicción de los que nos decimos de la fe. Vamos a leer de nuevo esta porción. Son los versículos 5 al 12. Juntos: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Lo que hemos leído aquí es exactamente lo mismo que dice el Salmo, pero quizá la faceta más atemorizante de nuestra condición caída no sea la vulnerabilidad o la fragilidad que nos expone a las amenazas, a las acechanzas del exterior.
Esta es una condición interior. Es una realidad el riesgo. Pero no. En realidad estamos pasando por alto algo que puede ser peor. Y lo estamos pasando por alto por mucho. La dimensión más dominante y posesiva de toda fuente de riesgo real que nos amenaza es nada menos que nuestra propia debilidad. Debilidad. Por encima de las acechanzas exteriores, que son reales y que nos atemorizan, algo que nunca nos atemoriza, sino que además de ser como una especie de resorte interior que nos empuja, se convierte en un acicate que nos apasiona por la experiencia nueva, excitante de algo por descubrir. Y se llama debilidad. ¿Les parece revelador? Pasión, apetito. Hermanos, lo que mata a los diabéticos no es el azúcar. Lo que mata al diabético es su incapacidad para tener cuidado de sí mismo. Eso se llama debilidad. Más que frágiles y más que vulnerables, somos débiles. Débiles. Así que la amenaza mayor no tiene un origen exógeno o externo, tiene un origen interior. Más aún cuando la amenaza más grande la represento para mí, yo mismo. Mis propias decisiones, mis preferencias y mis elecciones. Lo que me gusta, lo que apetezco, lo que no puedo controlar en mí, aquello a lo que no tengo la capacidad de decir no, lo que ejerce dominio sobre mi persona, sobre mi carácter, sobre mi voluntad, sobre mi integridad, sobre mi dignidad. De tal manera que cuando la debilidad ejerce control de este tamaño sobre mi vida, no me importa perder mi capacidad, mi fortaleza, mi salud, mi integridad, mi dignidad. Esa es la razón por la cual personas amanecen durmiendo en las aceras de las calles. Esa es la razón por la cual hijos tienen que ir a recoger a sus padres a la puerta de los trabajos para evitar que saliendo del trabajo, al terminar el día, la jornada, el padre no tenga la voluntad suficiente de dirigirse hacia el hogar y pueda terminar desviado hacia un camino que lo va a perder muy probablemente por el resto del viernes, el sábado y el domingo. Y entonces la familia quedó otra semana más en proyecto, en ensayo, quedó en simulacro, pero nunca fue una realidad. ¿Les parece veraz? La protección soberana de Dios sobre nuestra vida no es en ninguna forma, amados hermanos, y en ningún momento una garantía para vivir sin integridad y sin dignidad. Lo que los cristianos le preguntan a Dios hoy día no es: Dios, ¿puedo hacer esto? La pregunta más común de los cristianos de nuestra era no es: Dios, ¿me permites hacer esto?
Dios, ¿apruebas que yo haga esto? Dios, ¿estás de acuerdo con que yo viva de esta manera? No, la pregunta más común de los cristianos de nuestra época hacia Dios es: Dios, ¿qué de malo tiene? ¿Cuál es tu problema conmigo, Dios? ¿Qué te pasa, Dios? ¡Qué oso con Dios! Parece que no puede tolerar nada. Y los hermanos de la iglesia, peor, no aguantan nada. Como si fueran tan santos, mírenlos a todos. Así que la gente quiere vivir a su estilo. Y al final, cuando los procesos los han alcanzado, porque las consecuencias llegan, y detrás de cada decisión hay una consecuencia con la cual tendremos que aprender a vivir. Entonces recurrimos a Dios y reclamamos su protección y repetimos: el que habita al abrigo del Altísimo. En la versión de la nueva generación de cristianos dice: el que habita al abrigo del Altísimo, no importa cómo viva, aunque viva como se le dé la gana, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero eso no es lo que está escrito en la palabra. Esta vida extrema se trata de retar a Dios. Se trata de menospreciar su protección viviendo de manera libre, desordenada. Es una forma de obediencia selectiva, discrecional. Sí, yo obedezco a Dios en aquello que a mí me parece congruente de Dios, porque hay unas cosas que Dios pide que de plano me parecen que, ay, por favor, Dios, en estos sagrados tiempos. Nadie puede hacer eso, nadie puede vivir así. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios dice más de una vez que la buena gente no es la que va a entrar al cielo? No son las personas buenas las que van a entrar al cielo. Observen esto, no dice la Biblia que son los perfectos los que van a entrar al cielo. La palabra de Dios dice claramente que sin santidad, nadie verá al Señor. No me atrevo a preguntar en esta hora cuántos podrían decir: yo soy santo. Pero sé por fe en Jesucristo que todo el que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador es santo como un hecho consumado, por lo menos en una forma. Y esa forma es que Dios te ha apartado para algo sagrado, que no es vivir conforme al mundo. Por lo tanto, debemos entender que la obediencia selectiva es una manera deliberada de insensatez, de libertinaje, de necedad, de obcecación, de franca rebeldía contra Dios, que no nos va a bendecir. Al contrario, siempre nos va a exponer más y más y más a situaciones de vergüenza, de humillación, de dolor, de frustración, de fracaso, atemorizantes que nos van a perseguir. Las personas vivimos ciclos. ¿Se dan cuenta cómo las personas, aún dentro de nuestra propia casa, vivimos ciclos? Ni bien te levantas y comienzas a bajar platos del trastero porque llegó la hora de desayunar. Y entonces lo que haces cuando termina todo el mundo de desayunar es amontonarlos en el fregadero. Porque lo que sigue en el ciclo de la vida es que alguien se tiene que ocupar ¿de qué? Lavar los platos, claro. Y cuando termina de lavarlos los pone a escurrir, y cuando termina de escurrirlos, ¿a dónde los suben? Al trastero, por supuesto. Pero sucede que cuando están subiendo los últimos platos al trastero, ya son las 2:30 de la tarde, llegó la hora de
de comer. Así que hay que repetir el ciclo: bajar los platos del trastero, ponerlos en la mesa, servir la comida, y cuando se termina de comer, lo que sigue es inmediatamente ponerlos en el fregadero. Porque después de ponerlos en el fregadero, ¿qué sigue? Lavar los platos. ¿Cuántas veces hacemos eso en el día? ¿Cuántas veces en la semana vivimos riñas, conflictos y crisis familiares que hemos vivido apenas hace 3 días? Te dije que no vas. Pero el día de hoy el no vale igual que hace 10 o 15 años. Antiguamente el no iba acompañado de algunos refuerzos. Una chancla, por ejemplo, un garrote o un cinturón. Hoy día los derechos humanos no permiten que a un niño se le enseñe la sandalia. ¿Me obedeces o te...? Yo recibí terapia de cubeta, terapia de cinturón, Por eso soy tan obediente, respeto a mi esposa en todo lo que ella manda. No tenemos crisis familiares. Pero hoy día tú te pones en un plan totalmente invariable, firme, determinado acerca de algo, y puedes terminar demandado. En el mejor de los casos, lo único que vas a conseguir es que tus hijos se den la vuelta airadamente y se retiren de ti, dándote la espalda mientras oran por ti. O por lo menos tú crees que están orando por ti. Pero en realidad anhelamos vivir con tanta libertad que no nos damos cuenta que cada vez que somos más hábiles para ser libres, ponemos en riesgo nuestra propia integridad. ¿Cuántos de ustedes saben que en los antros venden drogas? Levanten su mano. ¿En los antros venden drogas? ¿Lo saben? ¿Lo han leído en los medios? ¿Sí? ¿Es cierto eso? No es mentira, es cierto. A lo mejor en algunos lugares más discretamente y en otros más abiertamente. De hecho, si usted le pregunta a quien está detrás de la barra sobre un perico o sobre una piececita de cristal, le va a decir quién es el que distribuye. Pero ¿saben? Eso no es suficiente argumento para convencer a un chico de 18 o 22 de que ir a un lugar de esos no es conveniente. Es posible que antes de que él se vaya haya un conflicto familiar de gran dimensión. Y es posible que algunas familias están viviendo eso recurrentemente semana tras semana. ¿Quién coloca en riesgo la vida de una persona cuando sus propias decisiones lo llevan al terreno de la acechanza? Así que el problema de la seguridad en México no comienza por una mejor policía. Claro que todos queremos mejores policías. Ayer de pronto experimenté que salí de la casa acompañado de mi esposa, íbamos en nuestra camioneta por una ruta en donde teníamos que ir diferente a la que siempre tomamos. Afortunadamente hay diferentes rutas para salir de la casa. Y cuando me percaté por el retrovisor venía una patrulla detrás de mí. ¿Cuál creen que fue mi pensamiento y mi sensación inmediatamente desde mis intestinos? ¿Qué fue lo que yo escuché oír desde adentro de mí? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué seguro estoy! ¡Qué paz tengo! ¡Viene una patrulla atrás de mí! Lo habitual no es eso, hermanos. Lo habitual es a ver si no me paran, a ver si no me piden algún papel. No sé, uno que tenga un dibujo de Sor Juana, de Miguel Hidalgo y Morelos, y de Benito Colón o de Cuauhtémoc Cortés, ¿verdad? Lo que suceda primero. Gracias a Dios, una cuadra adelante, creo yo que el Señor les envió un llamado para alguna emergencia. Me rebasaron y salieron por delante y yo dije, ¡gloria a Dios! Recuerdo una ocasión, viajaba yo una noche del puerto de Veracruz, quizás serían
10 y media de la noche, y mi esposo y yo teníamos que llegar hasta Poza Rica a descansar esa noche. Es un camino como de unas 6 horas, quizá un poco menos tal vez, para quien va más rápido, pero estábamos yendo, y en un lugar que se llama Palmasola, yo no me di cuenta que allí había una patrulla estacionada. Y yo pasé de largo, exactamente en donde estaba una gasolinería muy grande, muy conocida en ese lugar. Pasé de largo para que quizá unos 2 kilómetros adelante me percaté de que una torreta estaba siguiéndome. Y usted sabe lo que se siente a las 10:30 de la noche en medio de una carretera solitaria, teniendo detrás de usted una torreta. Así que me detuve, me orillé, la patrulla se detuvo detrás de mí y me indicó desde su micrófono, desde la bocina, que me mantuviera en mi lugar. Y cuando él se bajó, estaba detrás de la puerta de su patrulla, él me indicó que yo me bajara. Y todo el tiempo estaba frente a mí, con una mano debajo y dándome instrucciones con la otra mano. Así que yo sabía que ese hombre traía una mano en el arma. Y me bajé de la camioneta. Y me hizo una seña con la mano, ya no usaba el micrófono. Y entonces comencé a caminar hacia él, unos 4 o 5 metros. Y me dijo, ¿a dónde va? Voy a Poza Rica. ¿A qué se dedica? Soy pastor evangélico. ¿Tiene una identificación? Sí, señor, aquí está. Vio mi identificación y me dijo, ponga sus intermitentes porque trae fundida la luz de stop trasera. Yo dije, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Que le vaya muy bien. Le dije, gracias, oficial. Y nos arrancamos. Y circulamos todo el resto del camino con nuestras luces intermitentes. Pero no es el común denominador de las ocasiones no sentir temor cuando alguien le detiene a uno de esa manera. Ahora tiene uno miedo hasta de que una motocicleta se pare al lado con la máscara esta puesta encima, y de repente mientras uno está mirando al semáforo siente como que el de la moto lo está mirando a uno, y dice uno, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No necesitamos tomar decisiones torpes si somos hijos de Dios. Las decisiones insensatas nos llevan a una mayor y más riesgosa exposición a peligros impredecibles, más que nuestra propia condición vulnerable. Si tú eres vulnerable de por sí, si tú eres frágil de por sí, pero tomas las decisiones correctas, estás mejor. Porque la primera de las decisiones correctas es: no vayas a donde no tienes que ir. No andes con quien no tienes que andar. No hagas vínculos o sociedad con quien no tienes que hacer vínculo o sociedad. No te ocupes en lo que no te tienes que ocupar. Busca al Señor y decide con integridad. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.